Bueno, muy buenos días. Vamos a ver una clase de las primeras de pediatría, que es la administración de fármacos en pediatría. En pediatría, la administración de fármacos difiere de los adultos en algunos aspectos y tiene particularidades que deben ser conocidas y aplicadas por el médico que asiste a niños. Si bien no hay reglas estrictas, las recomendaciones se aplican a la mayoría de los medicamentos, teniendo en cuenta ciertas excepciones. Para calcular la dosis de un determinado fármaco en pediatría, debemos conocer tres datos. Primero, el peso del paciente. El segundo dato es la dosis del fármaco que vamos a prescribir. Y el tercer dato importante es la presentación del medicamento, si viene en jarabe, gotas o ampollas. El peso debe ser obtenido por el médico tratante. Caso contrario, se debe constatar el dato en la libreta del niño si hubiera registrado recientemente, y hay casos excepcionales. Desde lo que se tiene en cuenta es la edad y no el peso, por ejemplo, el mebendazol o la desloratadina. La dosis debe ser conocida con exactitud. Hay que siempre consultarla con el vademecum, ya que la administración se realiza en miligramos por kilo y por dosis, o en miligramos por kilo y por día, o será miligramos kilodosis o miligramos kilodía respectivamente. En el primer caso, toda la dosis calculada es la que se administrará en cada toma, es decir, cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas. Por ejemplo, el ibuprofeno son 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 u 8 horas. Si la dosis calculada es de 7,5 mililitros, el paciente deberá recibir esos 7,5 mililitros 4 o 3 veces al día. En el segundo caso se obtiene la dosis total diaria y se tiene que dividir por el número de tomas, que serán 4 veces, 4 tomas es 8 o 12, 24, dependiendo de la vida media del fármaco. Por ejemplo, tenemos que tomar cefalexina, que es una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, cada 6 u 8 horas. Pero si la dosis final obtenida fuera de 30 mililitros, se la divide en 3 tomas y el paciente deberá recibir 10 mililitros 3 veces por día. La presentación del fármaco siempre debe ser tenida en cuenta. Hay que determinar entonces la forma de presentación, ya sea en gotas o en jarabe o ampollas. Casi todas las formas de presentación pueden ser utilizadas en niños, aún los comprimidos. La administración puede hacerse por vía oral o por vía parenteral y en breve la analizaremos. B. La concentración del medicamento. No es lo mismo cefalexina de 250 miligramos que cefalexina de 500 o de 750 miligramos. A. La concentración será la que cada frasco indique, o sea, será 100, 125, 180, 200, 250, 400, 750. Si se tratara de un jarabe de 250 miligramos, en cada 5 mililitros del mismo hay 250 miligramos de droga. Una suspensión de 500 miligramos tiene por cada 5 mililitros 500 miligramos de droga. Entonces, conviene en general recetar frascos de la menor concentración para niños más pequeños, que son de 10 kilos o menos, y la mayor para niños más grandes, que son de más de 10 kilos. El volumen que trae cada frasco puede ser de 90, de 100
o de 120 mililitros. El volumen que trae cada frasco es diferente. Podemos calcular el volumen total del tratamiento para saber cuánto necesitará, a fin de indicar dentro de lo posible un solo frasco, evitando así que deba comprar 2 o más, dificultando la adherencia al tratamiento y con ello la resistencia bacteriana. De eso se trata el balance costo-beneficio en salud que debemos siempre tener en cuenta. Con respecto a la administración del fármaco por vía oral, como hemos visto, en miligramos se calcula en miligramos. Sin embargo, los fármacos en jarabe o en suspensión se indican en mililitros. Entonces, esta conversión es la que compete al médico pediatra y se realiza de manera sencilla aplicando las siguientes fórmulas. Por ejemplo, para drogas que se administran en miligramos kilodosis, la fórmula va a ser esta: peso por dosis por 5 dividido sobre la presentación en miligramos, y esto nos va a dar los mililitros a administrar. Peso por dosis por 5 sobre la presentación en miligramos nos va a dar los mililitros. Esto es cuando la presentación es miligramos kilodosis. Para drogas que se administran en miligramos kilodía, que generalmente son los antibióticos, se agrega otra fórmula, que es peso por dosis por 5 sobre la presentación en miligramos dividido el número de tomas en un día, que sería esta fórmula. Que sería peso por dosis por 5 sobre la presentación en miligramos dividido el número de tomas, que serían 3, 4, dependiendo de las tomas, que cada 6 horas, cada 8 horas. Y esta es la fórmula que nos va a dar los mililitros a administrar en un día. Eso es cuando viene en miligramos kilodía. Entonces, como lo vengo repitiendo, como viene repitiendo la doctora desde que se inició en el internado, los cálculos se hacen en borrador o directamente en la calculadora, si se sabe de memoria la fórmula. Pero lo que realmente importa es el resultado final, que deberá transcribirse adecuadamente en la indicación médica, junto con todas las recomendaciones y pautas pertinentes al caso y la citación al control, lo que resulta fundamental para evaluar la respuesta al tratamiento. Junto con la indicación deberá hacerse entrega de la receta médica para que el paciente retire de la farmacia del hospital, ya sea un CAPS o un SAPS o lo que compre de la farmacia, en forma particular con su obra social o bono solidario. Por ley debe figurar siempre el nombre genérico de la droga. En caso de obras sociales y bonos solidarios, se debe sugerir una marca. Se debe escribir al final el diagnóstico, siempre el diagnóstico, salvo que el paciente compre los medicamentos en forma particular. Si cuenta con obra social, igual que con el bono, deben llenarse todos los casilleros que se soliciten en el formulario, incluyendo el diagnóstico. En la indicación debe figurar el nombre de la droga, la presentación, solo si el fármaco tiene más de una presentación, el volumen a administrar en cada toma, la frecuencia o periodicidad de esta dosis y la duración del tratamiento. Entonces, en la indicación debe figurar el nombre de la droga, la presentación,
el volumen a administrar en cada toma, la frecuencia, cada cuántas horas vamos a tomar, y la duración del tratamiento, cuántos días va a durar el tratamiento. Por ejemplo, esto sería un ejemplo. Nombre del paciente. Esta es una indicación. Acá tenemos, dice, cefalexina, 250 miligramos, dar 5 mililitros cada 8 horas por 7 días. 2. Esto es una indicación para los padres. 2. Curaciones con Pervinox 2 veces por día. 3. Ibuprofeno 2%, dar 7,5 mililitros si hay fiebre o dolor. 4. Control en 48 a 72 horas. 5. Si hay enrojecimiento y aumenta el dolor o la niña se decae o desmejora, consultar antes. Hay que poner la fecha arriba y abajo hay que poner el nombre del médico y la matrícula y la firma y sello debajo de la fecha. Esas serían las indicaciones. Y para la receta, para el farmacéutico, se le pone el nombre del paciente, el DNI, el nombre de la droga, cefalexina, 250 miligramos, suspensión, un envase. Ibuprofeno, 2% en jarabe, un envase. Diagnóstico, impétigo. Se pone siempre la fecha arriba y abajo se ponen los datos del médico y el sello. Ahora bien, si se decide usar comprimidos, ya sea porque es con lo que se cuenta en la institución donde se trabaja o porque la mamá del paciente cuenta con ellos y a fin de evitarle gastos innecesarios, se calcula de una manera diferente. No se necesita convertir la dosis a mililitros. Solo se debe aplicar la fórmula acortada a ver cómo fraccionar el comprimido de acuerdo con la dosis calculada. Por ejemplo, un paciente de 12 kilogramos, a quien se indicará amoxicilina a dosis habitual de 60 a 80 miligramos por kilo por día de 8 a 12 horas y cuya madre refiere que en la casa cuenta con comprimidos de 500 miligramos. Entonces se aplica la siguiente fórmula, que es esta. Peso por dosis por dividido número de tomas es igual a los miligramos a administrar en cada toma. En algunas ocasiones deberá hacerse algunos redondeos mínimos porque el cálculo no es tan exacto como en el caso de los jarabes o las suspensiones. Entonces, para el caso de un paciente que debe tomar, por ejemplo, Novalgina y comprimidos, es 12 kilos por 60, que es la dosis, dividido 3 nos da 240. Y acá lo redondeamos a 250 para que sea un cuarto. Muy bien. Como el comprimido es de 500 miligramos y se deben administrar 240 miligramos en cada toma, se indicará medio comprimido, o sea 250 miligramos cada 8 horas, idem para los medicamentos que se administran en miligramos kilodosis, con la diferencia de que la dosis obtenida no se divide por el número de tomas, porque es la dosis que tomará cada vez. De esta manera se fraccionan los comprimidos y se administra en cada toma un cuarto, medio o 3/4 de comprimido, y es recomendable indicarlos disueltos en agua para evitar el riesgo de aspiración. Si la administración del comprimido fuera en miligramos por kilo por día, se le dará la dosis total calculada dividiéndola por el número de tomas. La administración de fármacos por vía parenteral. Para la administración de fármacos por vía parenteral en pediatría
Se utilizan más frecuentemente dos vías, la vía endovenosa y la vía intramuscular. En las instituciones donde se trabaja exclusivamente con niños, se prefiere la vía endovenosa porque tiene múltiples ventajas respecto de la vía intramuscular. Bueno, estas ventajas son, entre otras, porque es menos dolorosa, la endovenosa es menos dolorosa, es útil para mantener la vía por varios días, para evitar punzar al niño en forma frecuente, utilizándose Avocat y entablillado para fijarlo. La desventaja es que debe ser realizada por personal entrenado. Por ello siempre aconsejo a los rotantes que en las guardias se acerquen al office de enfermería a observar primero y realizar después los accesos venosos. La técnica es sencilla, pero hay algunos puntos a considerar y entre ellos serían garantizar el éxito de la punción. Les recomiendo que vean el video que está filmado en el aula virtual de Juan Pablo II. Esto será sumamente útil para la pasantía rural y para el resto de su vida profesional. Con entrenamiento en la técnica, ustedes pueden difundirla y transmitir su experiencia al personal de enfermería de los hospitales del interior y entonces habrán extendido mi labor docente y podremos todos, como universidad, mejorar la calidad asistencial de la población pediátrica. Si se aplicara una monodosis, debería usarse una aguja Butterfly. Lo más común es usar la número 21, la número 23 o la número 25. Cuando mayor es el número, menor es el diámetro. Es inversa la numeración. En neonatología, por ejemplo, se usa un Butterfly 27, que son las más chiquititas para punciones pericraneanas. Si el niño debe recibir varias dosis, tanto en tratamiento ambulatorio como para internación, se coloca un Avocat y se lo fija y entablilla para pasar medicamentos a través de él, evitando al niño ser sometido a muchas punciones. Es fundamental purgar la aguja, procedimiento que consiste en hacer circular agua destilada o solución fisiológica a través del perfus de la aguja hasta que llegue a su extremo para evitar la inyección de una burbuja de aire. Aquí les presento los elementos que se requieren para una punción venosa y les insisto en que siempre deben realizarse un minucioso lavado de manos antes de hacerlo. El uso de guantes es una medida universal de bioseguridad, es decir, protección para el operador. La vía intramuscular se usa mucho menos porque provoca más dolor y conlleva riesgos bien conocidos. No obstante, se la usa sobre todo en lugares donde no hay experiencia en la punción venosa en pacientes pediátricos y no se cuenta con los elementos para la venoclisis en niños. Cuando se utiliza una droga, una ampolla líquida, se la aplica pura por vía intramuscular. La ventaja de la vía intramuscular es en el caso particular de la ceftriaxona, por ejemplo, que puede administrarse una sola vez al día en tratamientos ambulatorios de patologías en las que esté indicada la ceftriaxona. Recalco esto porque la comodidad de esta aplicación no justifica que se use esta droga para infecciones ambulatorias en las que pueden usarse fármacos de primera línea. Es fundamental para mí que esto quede perfectamente claro. Bueno, las presentaciones más comunes de fármacos para administración por vía parenteral son frasco ampolla y ampolla, y es indispensable entender la diferencia entre ambas para obtener las dosis y las diluciones adecuadas a cada paciente según su peso. El frasco ampolla generalmente viene liofilizado
Pocas veces también es líquido, conteniendo los miligramos de la droga que debe diluirse en agua destilada o solución fisiológica para obtener una solución que contenga esos miligramos en los mililitros que se agregaron para diluirla. Se realiza en forma estandarizada, manteniendo la relación 1:100, que es 1 mililitro de líquido cada 100 miligramos de medicamento. Y por último se cargan en la jeringa los mililitros calculados y se aplican por vía endovenosa o intramuscular. Los ejemplos clásicos de frasco ampolla son la hidrocortisona, que son 500 miligramos que se diluyen en 5 mililitros, quedando una ampolla de 500 miligramos en 5 mililitros, o 100 miligramos que se diluyen en 1 mililitro. Después tenemos la ampicilina, que es 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, que se diluyen en 10 mililitros. Y la ceftriaxona, que serían 1000 miligramos también, o 1 gramo, que se diluyen también en 10 mililitros. Ese es el frasco ampolla. Después está el que viene en ampolla sola. La ampolla sola, sin embargo, viene en forma líquida, su concentración se expresa en miligramos por mililitro, es decir, que cada ampolla contiene la información de cuántos mililitros trae la presentación y qué cantidad de miligramos de la droga contiene este volumen. Se calcula la dosis a aplicar, se la carga en la jeringa y se agrega agua destilada o solución fisiológica y cualquier volumen para evitar que irrite la pared. La pared venosa si se usa por vía endovenosa. No se diluye si se aplica por vía intramuscular, como en el frasco ampolla. Los ejemplos de ampolla son la dipirona, viene en ampolla. Por ejemplo, viene en 1 gramo o 1000 miligramos en 2 mililitros. Después, otro ejemplo de ampollas es la dexametasona, que viene 8 miligramos diluidos en 2 mililitros. Y el diazepam también es una ampolla que viene en 10 miligramos diluidos en 2 mililitros. El fenobarbital también viene en ampollas, que puede ser de 100 o 200 miligramos en 2 mililitros. Y otra que viene en ampolla es el midazolam, que son 15 miligramos en 3 mililitros. Para calcular las dosis para aplicar medicamentos por vía parenteral, también debemos aplicar la fórmula, que será diferente si se trata de un medicamento que se administra en miligramos kilodosis o en miligramos kilodía. En el primer caso va a ser miligramos kilodosis, va a ser peso por dosis por mililitros de la presentación sobre los miligramos de la presentación. Va a ser así la fórmula. Peso por la dosis por los mililitros que viene en la presentación comercial sobre los miligramos de la presentación, y esto nos va a dar los mililitros a aplicar. Eso sería en el primer caso. Y en el segundo caso sería peso por dosis por mililitros de presentación sobre miligramos de la presentación es igual a dividir el número de aplicaciones, o sea, mililitros a aplicar. Peso por dosis por mililitros de presentación dividido el número de indicaciones a aplicar, y acá nos dan los mililitros a aplicar. El resultado se obtiene en mililitros y es el volumen que se aplicará por vía parenteral. Si el medicamento viene en frasco ampolla, se debe agregar solución fisiológica o agua destilada para diluir el liofilizado del frasco. Siempre diluimos
de manera estándar con una relación de 1 en 100, o sea, 1 mililitro por cada 100 miligramos de droga. Así, por ejemplo, la ceftriaxona de 1 gramo, que serían 1000 miligramos, se diluye en 10 mililitros. Y la hidrocortisona, que es de 500 miligramos en 5 mililitros, la hidrocortisona de 100 miligramos en 1 mililitro, insisto en esto, siempre se diluye con igual proporción. En cambio, si trabajamos con una ampolla de contenido líquido, debemos primero cargar en la jeringa los mililitros de medicamento calculados y recién después diluir la droga con solución fisiológica o agua destilada en cualquier cantidad que decidamos, con el propósito de no administrar la droga pura para evitar la irritación del vaso venoso. Si se trata de un tratamiento ambulatorio, se escribirá en el recetario, y si es un paciente internado, se escribe en las hojas de indicación de enfermería. Una vez obtenida las dosis, se confecciona la indicación, que debe ser clara y entendible para el personal de enfermería, y la prescripción ambulatoria puede contener una monodosis del medicamento, como cuando indicamos un antitérmico o una dosis de corticoide para una crisis broncoobstructiva. Siempre es para que la aplique el personal de enfermería. Para confeccionar las indicaciones de enfermería en el paciente internado, se debe escribir en la planilla con el modelo con que cuenta cada institución, y si no la tiene, simplemente se usa una hoja A4 o legal, pero siempre consignando todos los datos. Entonces, no se debe menospreciar la fecha, la hora en que se confeccionan las indicaciones, como también los datos personales del paciente y su ubicación, es decir, la sala y la cama donde se encuentra internado el niño. Cada uno de ellos tiene trascendencia en un aspecto legal, que no hay que menospreciar la fecha y la hora en que se confeccionan las indicaciones, como también los datos personales del paciente, la ubicación, es decir, la sala, la cama donde está ubicado el niño. Entonces, se pone nombre y apellido, control de temperatura, dipirona 1 gramo en 2 mililitros, aplicar 1 mililitro endovenoso diluido en 3 mililitros de agua destilada por única vez. Y dexametasona 8 miligramos en 2 mililitros, dice aplicar 1 mililitro por vía endovenosa diluido en 3 mililitros de agua destilada por única vez. Fecha y datos del médico. En una hoja de enfermería para un paciente con diagnóstico de neumonía, por ejemplo, tenemos la hoja de enfermería, paciente Felipe Montiel, por ejemplo. Edad, 3 años. Peso, 16 kilos. Sala, observación 1. Cama, 5. Indicaciones de enfermería. Y acá tiene que ir bien clarita la fecha y la hora. Esto tiene valor legal. La fecha y la hora. Las indicaciones son 1. Vía periférica. 2. Dipirona 1 gramo en 2 mililitros. Aplicar 0,5 mililitros diluidos en 3 mililitros de solución fisiológica endovenosa según fiebre cada 6 u 8 horas. 3. Tenemos la ampicilina 1 gramo en 10 mililitros y hay que aplicar 8 mililitros por vía endovenosa cada 6 horas. 4. Oxígeno húmedo y tibio por máscara. 5. Control de signos vitales por turno. 6. Saturometría permanente. Y 7. Aporte oral. Régimen libre. Almuerzo, cena, desayuno y merienda. Todo esto es valor legal. Por supuesto, se deja el nombre y apellido del médico con firma y sello.
Y eso sería todo con el apunte de administración de fármacos en pediatría. Nos vemos en la próxima.